El gusto de compartir con vos la propuesta que tenemos en Desafío para el día de hoy. El crimen perfecto. Se suele decir que no existe como tal la frase que te acabo de mencionar, porque de una u otra manera se termina sabiendo que hubo uno o varios culpables y que la persona asesinada va a tener sí o sí un descanso en paz a partir de la aplicación de la justicia. Porque todo se sabe, el ser humano, nosotros somos imperfectos y entonces no puede salir algo tan prolijamente que no permita llegar a la conclusión de lo que se quiere saber, de lo que debe ser. Pero esto se lo dice. Esto lo escuchamos. Ahora, como se suele mencionar, del dicho al hecho. ¿Quién iba a decir que aquí en nuestra provincia, donde se declaró la independencia, cuna de Argentina, donde nació este país, íbamos a dar la nota y hoy se puede aseverar por lo acontecido, al menos aquí, que sí existe el crimen perfecto? Sí existe. Las conclusiones a las que podemos arribar 20 años después de aquel 2006, verano de ese año, es que Paulina Levos murió en contra de su voluntad, pero por decisión propia. Y no es un contrasentido ni un juego de palabras lo que te estoy mencionando, lo que trato de hacerte entender. Porque en definitiva, nadie, absolutamente nadie, tiene ninguna pena o sentencia que purgar por el hecho de haberla asesinado, de haberla matado, de haberle quitado la vida antes de tiempo, porque el amor la trajo a este mundo y evidentemente el odio, la saña, el ensañamiento, se la llevó antes de tiempo, como te lo dije recién. 20 años de un calvario para un hombre que trabajaba en la función pública, que estaba dentro del Palacio de Gobierno, prestando allí sus funciones, que veía desde allí hacia la Plaza Independencia cómo la gente pasaba, cómo le tocaba cuando ingresaba antes de hacerlo o al salir de su trabajo, mezclándose entre ciudadanos comunes, con sus respectivos problemas y aflicciones. Pero un día le tocó a él sentirse como los que solía ver en la vía pública, aún a pesar de haber estado prestando servicios dentro del Palacio Gubernativo. Y nada más y nada menos que por el crimen de su hija, descuartizada, desmembrada. Un cuerpo que públicamente nos enteramos y supimos, y de eso no hay ningún tipo de duda, que fue trasladado desde un lugar a otro, desde donde la asesinaron hacia donde la encontraron. Un cuerpo que fue hallado por dos vaquianos, no por el Estado, no por la policía, no por los organismos de seguridad. Una escena que no fue respetada, ni en el momento y mucho menos después. En realidad, una escena a propósito adulterada, porque de antemano, ante la noticia que tomó estado público, hubo quien o quienes comenzaron a trabajar con mucha dinámica de por medio, dando diversas instrucciones para enmarañar todo, para entorpecer la investigación,
para que termine como terminó finalmente, sin ningún acusado o sin ningún sentenciado. Todo esto tuvo un trabajo artesanal de 20 años, 20 años. Aquí cerca de Tucumán, no tan lejos, en Catamarca, en la década del 90, el recuerdo casi ahí de María Soledad Morales. Pero claro, allí las marchas en silencio, alrededor de la plaza principal, frente a la Catedral de Nuestra Señora, la Virgen del Valle, el reclamo de sus papás, el padre y la madre, de gente humilde, de gente sencilla, de la gente, esa que anda por la vía pública, que Alberto Levos supo ver, y fue pasando el tiempo y se fue complicando tanto que la provincia terminó intervenida. Ramón Saadi, por entonces gobernador, obviamente perdió el cargo. Llegó Prol, un interventor puesto por el entonces presidente de la Nación, que se había manifestado personalmente amigo, íntimo de Ramón Saadi, pero que como presidente debía tomar esa decisión. Esto en Catamarca. ¿Cómo es posible que en Tucumán un caso similar haya terminado de otra manera, absolutamente distinta? Porque el hijo de Luque, uno de los mencionados en Catamarca, porque Tula, y podría seguir mencionándote distintos apellidos de distintas personas, sí fueron acusados, fueron sentenciados, fueron detenidos. Habrán purgado una pena que no es la que correspondía, pero al menos hubo algo. Y no menor, porque un gobierno terminó cayendo. ¿Cómo es que aquí en Tucumán durante 20 años, por los pasillos de tribunales, yendo y viniendo, verano, invierno, de día, de tarde, a la mañana temprano, a la hora que fuere, con frío y con calor, con lluvia, sin lluvia, con marchas alrededor de Plaza Independencia, sumándose a las familias de víctimas de la impunidad, liderando esa expresión genuina del pueblo, Alberto Levos no consiguió absolutamente nada? Es decir, el tiempo pasó, el trabajo artesanal se hizo de manera tan impecable que finalmente los dos que fueron a juicio gozan de libertad. No soy quien, aclaro, para decir que sí fueron ellos los asesinos. No me corresponde. Y no es por temor ni por correrme al costado, es porque simplemente la justicia ya lo ha determinado de esa manera. Lo que nos queda en tal caso es, ¿qué justicia? Preguntarnos. ¿Esta justicia? ¿Esto es justicia? Es que la gente de allí, desde entonces y hasta la actualidad, enaltecieron o le bajaron el precio a la justicia ante la ciudadanía. La dejaron en el sótano. Y no es el primer caso, pero sí que este es emblemático. Alberto Levos, que supo hablar con presidentes, desde entonces hasta ahora, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, o funcionarios cercanos a estos presidentes, como también con el actual. Y no obstante ello, durante todo ese tiempo solo obtuvo promesas, que ahora sí, que el gobierno de la nación, que los mecanismos, etcétera, etcétera, que la colaboración, que la preocupación, que la dedicación. Palabras, solo palabras. Un padre que recibe el cuerpo de su hija, ya te lo dije, desmembrado. Una sentencia intermedia de
tener en cuenta que tiene que ver con el ex jefe de policía, el ex subjefe de policía, el jefe de una de las regionales también, que fueron enjuiciados y detenidos como el entonces secretario de Seguridad de aquella gestión gubernamental. ¿Por qué, Ariel? Por encubrimiento. ¿Cómo que por encubrimiento? Pero si hubo encubrimiento, esto quiere decir, obviamente, y si fueron sentenciados, que lógicamente estaban tapando, cuidando o protegiendo a alguien o a algunos. Porque si le creemos a esta justicia o respetamos su decisión, aunque no estemos de acuerdo, también hay que hacer lo mismo con lo que dictaminó en su momento. Entonces, es casi a la enésima potencia aún más inentendible lo que está ocurriendo. ¿Cómo es que hubo sentencias de encubrimientos, pero no hay certeza sobre él o los acusados de asesinato, del crimen perfecto? Entonces, ¿es un laberinto sin salida? ¿O no importaban los métodos con tal de obtener a lo que se llegó? El clima social que se vive hoy, obviamente que no es el mismo de 2006. Las noticias se van sucediendo con una dinámica tremenda. Te preocupa, y lo sé, que a esta altura del mes, ya este domingo o el próximo lunes, los recursos de tus sueldos, de tus trabajos, comienzan a escasear porque durante estos primeros días tuviste que empezar a pagar tus compromisos, y no todos, sino algunos, quedando en deuda con varios de ellos. Y sé que se te vienen semanas complicadas y difíciles. Imagínate durante 20 años entonces, con todo lo que pasó en este país. De hecho que la inmediatez de la noticia y lo que ésta provocaba en su momento se fue corriendo cada vez más del eje de la atención de la mayoría. En televisión diríamos, dejó de ser una noticia actualizada, pasó casi que ya desapercibida, no da rating, no mide. Es muy grave lo que está pasando, porque fue la hija de alguien con nombre y apellido, lo sabemos, Alberto Levos. Pero te preguntaste, ojalá que no, si puede ser tu hija, tu nieta, tu hermana. Y si fuese así, entonces ¿qué? Con este antecedente. Evidentemente, si hubo encubrimientos de personas ocupando cargos realmente importantes, es porque estaban cubriendo a alguien o a algunos muy, pero muy importantes. Y se dieron con el gusto. Pero la vida te da el vuelto, más tarde o más temprano. Tal vez de otra manera se la esté cobrando. Y tal vez alguien o algunos que desde las sombras estuvieron vinculados con esta especie de crimen perfecto no la estén pasando nada bien, quizás por otras circunstancias ajenas a estas. Lo cierto es que asistimos a lo que no queríamos, pero que es evidente e incontrastable en esta realidad cruda y dura. Como te lo dije al comienzo, Paulina murió en contra de su voluntad. Se fue antes de tiempo porque quiso irse. Porque si no hay culpables, entonces ella se mató, entonces ella se descuartizó, entonces ella se autotrasladó de un lugar hacia el otro. Todo lo hizo ella consigo misma. Rara manera de perder la vida. Rara manera de creer
que hay justicia, rara manera a la que estamos sometidos los ciudadanos de a pie, los comunes, la mayoría, el pueblo. Hemos dado la nota una vez más y por eso hoy podemos aseverar que sí existe el crimen perfecto. Nos vamos a encontrar pronto con más desafíos. Muchas gracias.